¿cómo va el tema? O sea, dime actualmente, ¿qué sientes, qué opinas de Ollantaytamala y Nadine Heredia? Mira, cuando en ese entonces nos levantamos, para nosotros era algo apoteósico, algo histórico, de volver, que se llama, a defender nuestra patria, porque esa es la promesa que nosotros hicimos en los claustros del deber, que lo llamamos los cuarteles, de defender nuestra patria interna y externamente cuando ella se encuentra en peligro. Y en ese entonces pues nuestra patria estaba en peligro, en ese entonces nuestra patria estaba siendo saqueada por esta horda delincuencial de Fujimori Montesinos. Ya. ¿No? Y habíamos esporádicamente, estábamos saliendo a las calles a dar nuestra voz de protesta hasta que se dio el levantamiento del excomandante Ollanta Humalatazo. Ya. Que dicho sea de paso, nosotros como licenciados de las Fuerzas Armadas fuimos en apoyo tanto a su persona como también mediante ese levantamiento hacer sentir nuestro rechazo, nuestro repudio al saqueo que estaban realizando este gobierno dictatorial, ¿no? Entonces, en ese momento para todos nosotros era algo histórico, como te vuelvo a repetir, algo apoteósico, de que nosotros seamos parte de defender nuestra patria ante el saqueo, pero dado, ya que pasó 17 años, hoy pues tenemos vergüenza ajena, Fernando. ¿Vergüenza de edad? Vergüenza ajena de haber seguido a un personaje que a la postre llegó a ser pues un nefasto personaje que no solamente traicionó a la reserva, sino traicionó a la gran mayoría del pueblo peruano, ¿no? Estafó, podemos nosotros decir la palabra más clara, porque no hubo ninguna transformación, no hubo ninguna revolución, es más, gobernó sumiso a las transnacionales, al neoliberalismo, ¿no? a la clase política del poder, y que todo ese barborreo, de que todo ese discurso durante el levantamiento simple y llanamente fue un engaño para todo el pueblo, ¿no? Y no tenía pues, ¿no? Hasta ese entonces nosotros quizá por ser militar, por ser comandante y por nosotros ser licenciados, dijimos no, nos vamos a una rebelión, a una revolución, una transformación. Y la mayoría, por no decir un 99%, estábamos decididos hasta morir, porque esa era la consigna cuando nosotros nos reuníamos en la plaza, en el paseo cívico. Ya. No sé si recordarás, era recuerdo marchando. Era prácticamente como ir a una guerra. Las señoras, ancianos, nos despedían, jóvenes, estudiantes nos despedían y nos alcanzaban todo lo que tenían para poder ir a salvaguardar primeramente la vía de estos militares. Claro, lo que en primer momento era encontrarlos y protegerlos, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Porque era obvio de que el sistema los iba a perseguir, los iba a encarcelar, en fin. Y primeramente era la protección de estos soldados. Y ya en el camino, ya la idea era más allá, de que con ellos y el pueblo en su conjunto íbamos ya a realizar una revolución. Porque eso es lo que realmente queríamos nosotros, ir a enfrentarnos al sistema. Teníamos la fuerza, la moral de llegar a eso, y ese era pues, ¿no? el objetivo de la reserva. Y lamentablemente en el camino se dio otra cosa. No fue más que una aventura politiquera, porque a los días de la rebelión su hermano Ulises salió con que esto se va a convertir en un partido político. Ya no había la promesa de Antauro que las armas están en Calacoa y que vamos a tomar los 500 fusiles y que nos vamos a ir a tomar el Congreso, a tomar el Palacio. Ya no hubo nada de eso. Entonces ya poco a poco ya iba en nosotros la desilusión de que esto, ¿qué es? No, pero como soldados nosotros tenemos que seguir. Desde el principio se dieron cuenta de decir, primero, desde la euforia y la búsqueda de una revolución, la búsqueda de un líder, pasaron a darse cuenta de que no era lo que ustedes estaban pensando. ¿Se dieron cuenta desde el principio? Claro, desde un comienzo. Por eso es que muchos camaradas reservistas empezaron, digamos, a desertar y a darse cuenta de que esto, ¿qué es? Pues, ¿no?
¿Y por qué no marcaron distancia todos ahí en ese momento? No, porque como tú sabrás, siempre un levantamiento como esto siempre cunde la desunión, el que uno quiere mandar, el que uno quiere estar al frente, en fin. Y hubo, pues, no, como siempre, en toda rebelión, qué sé yo, el hecho de haber dos grupos, dos comandantes y que dirigen y que están al lado de los líderes. Pero nosotros, más allá de eso, queríamos seguir, o sea, continuar con esta revolución, con esta rebelión. Y es por eso que en Calacoa decidimos, pues, entre los dos batallones, mi persona que estaba digamos, co-líder, porque un tal Perca, sargento Perca, estaba al frente, decidimos marchar a Arequipa. Ya. A pie. Y ya por, digamos, compromiso, una empresa desde Omate nos traslada hasta la misma Arequipa. Ya. Y que de ahí, desde Mollevaya, tomamos Arequipa 1:30 de la mañana. O sea, nosotros, más allá de... ¿Vieron a otro grupo de reservistas que estaba allá? No. ¿No? Fueron el grupo de reservistas en Arequipa que se formaron, o sea, espontáneamente llenaron a la 1 de la mañana la plaza, y al día siguiente estaba el alcalde Guillén, nos facilitó estrados y todo eso, y se hizo, pues, una manifestación apoteósica en donde se presentaron Sandro Jaracoa al frente y decidieron marchar hacia Lima. Y ahí es donde nos enteramos de que un hermano de Ollanta, el tal Ulises, les había dicho al segundo grupo de que esto ya era un partido político y que agradecían la participación. Que dejen ya de marchar y movilizarse. Claro. ¿Ya lo desmovilizaron? Sí, prácticamente. Y es por eso que el segundo grupo, sin norte prácticamente, retorna o parte a Arequipa. Cosa que a nosotros nos extrañó. Y al preguntar por el mayor Antauro había ido supuestamente a resguardar armas que estaban escondidas en Calacoa. Ya. Pero nosotros, más allá de todo eso, nosotros dijimos, el segundo batallón, nosotros nos vamos, seguimos con esto. Porque no es el hecho una persona, el hecho es el ideal, el hecho es el objetivo que tenemos de concientizar al pueblo para una revolución. Acá no hablamos de personas ni de nombres. Cosa que llegamos acá y nos entrevistó tu señor padre, llegamos acá y la gente nos recibió con flores, en fin, porque lo que nosotros hacíamos, Fernando, era algo espontáneo, algo de honor, digamos, algo para salvaguardar nuestra patria. No lo hacíamos jamás en miras de un cargo, de un puesto, o que mañana vamos a ser autoridades, o no. Ninguno de los que hemos conformado esos 39 reservistas hemos pensado en eso, más no, sino de repente nos van a apresar, nos van a matar, en fin, pero era ya prácticamente concientizados a eso. Ya. Hasta que llegamos acá y hubo gente de que en el paseo cívico dijo de que esto era una cortina de humo y de que esto era una maniobra fugue-montesinista, y que prácticamente deslució. Ya. Y ya no se veía el apoyo de la gente. Pero yo, fiel a mis principios, digamos, yo concientizado militarmente y con lo que pasaba en el país, vámonos a Puno. Y era también, me acuerdo, una idea de acá de Radio 1, porque hubo un enfrentamiento, iba a haber en el paseo cívico, y estuvo acá periodistas de Radio 1, incluso su señor padre, que nos dio la idea de seguir ya. No, vayan, nos fuimos a Puno. Pedimos ayuda a Polvo Rosados y 28, y con lo que tuvimos nos fuimos a Puno. Levantamos Puno, Fernando. Levantamos Puno, Juliaca, Yunguyo, Juli, Lave, todos estos sitios. De ahí nos pasamos a Cusco y levantamos Cusco. O sea, nosotros queríamos de ahí irnos a Huancayo y llegar a Lima, tomar Lima, ¿no? Entonces, ante todo eso, Fernando, que esos objetivos que nosotros teníamos, ver ahora que hemos seguido prácticamente a un miserable, porque eso es en el lenguaje castrense, a un personaje negativo dentro de los cuarteles, dentro de la fuerza, se le dice miserable. Ya. Y es lo que justamente la mayoría de reservistas coincidimos. Que ¿a quién hemos seguido? A un aventurero de la política, y que yo estoy convencido, Fernando, de que todo esto ha sido una maniobra fugue-montesinista. Porque un verdadero revolucionario no hace esto, Fernando. No llega o no pide favor de regresar al ejército después de haber realizado un levantamiento.
después de haber levantado al pueblo, ¿no? Pide regresar al ejército. Lo mandan a Francia y Corea. Lo mandan a Francia. Hecho que cuando yo conversé con Ollanta, cuando justamente se estaba yendo a Francia, le digo, pero comandante, le digo, usted está al frente de una revolución. No había respuestas, las respuestas eran muy vagas. Y la actitud de Ollanta luego de Andahuaylas, porque él respaldó a Antauro en una declaración que dio a Radio 1 y a radioprogramas del Perú. Y luego en el proceso Antauro niega eso, que haya dado un respaldo a Antauro y a los reservistas que estaban en Andahuaylas. Él estaba en total acuerdo. Porque si no recordarás, Fernando, en ese entonces el movimiento nacionalista, ya habíamos renunciado, yo estaba a la cabeza a nivel nacional del movimiento de reservistas. Ante, entre comillas, las metidas de pata de los líderes, habíamos optado ya por dar un pronunciamiento y dar por finalizada nuestra participación y seguir nosotros ya como personas naturales o de repente en algunas instituciones, organizaciones ya aparte, porque ya no tenía razón de seguir a dos personas o a tres personas que no estaban de acuerdo a los objetivos. Y es por eso que también recuerdo que Radio 1 cubrió cuando yo estuve renunciando acá en el sindicato de choferes. ¿Qué año? Eso ha sido en el 2000, 2003, 2004 creo, cuando el mayor Antauro llama, tú estabas creo cubriendo esa, y que me piden no renunciar y que esto es cosas del momento, pero no era así. Yo tenía mucha presión del pueblo de acá, y aparte a nivel nacional, porque nosotros vendíamos los periódicos, íbamos a nivel nacional. Ollanta era claro, el ideario Ollanta, ¿no? Entonces todo eso, Fernando, se ha gestado durante todo ese tiempo y que a la postre se realizó la gesta de Andahuaylas, en donde por obvias razones tampoco me hacen saber, porque yo era una persona... ¿No estabas enterado de Andahuaylas? No estaba enterado de Andahuaylas. Donde estaban Copa y otros revistas, claro, no estaba enterado, a pesar de yo encontrarme con ellos. Cuando ya estuve haciendo otros trabajos, nunca me dijeron de eso, porque quizá otro hubiese sido el resultado. Porque aún yo tengo esa indignación, Fernando, de que somos gobernados por el neoliberalismo, por politiqueros trasnochados que a la postre, ¿en qué están convirtiendo en nuestro país? Yo sigo indignado, como muchos reservistas aquí en Tacna y en el Perú, estamos dolidos, hemos sido traicionados. Y confiamos en que nosotros nos vamos a organizar para poder de repente de una y otra forma hacer al menos un pronunciamiento, una acción contra todo lo que está sucediendo. Pero al margen de todo esto, Fernando, cuando ocurrió lo del Andahuaylazo, todos estamos perseguidos, la mayoría hemos tenido que irnos de acá para allá para no ser apresados, porque había una orden de que a todos los reservistas que han estado inmersos en el Locumbazo se les investigue, se les siga, en fin, hasta se les detenga. Tuve la oportunidad de después sacar mis documentos y todo eso, ir a Ollanta después de haber visitado a Piedras Gordas a la gran mayoría de reservistas. Que muchos de ellos, todos estamos en la capacidad, Fernando, ¿no? De repente no medimos también nuestro límite, pero estamos en la capacidad. Y cuando yo le dije, voy a ir ahí a encontrarme con Ollanta, lo voy a tener que buscar. Y justamente me dijeron, no, camarada Abril, no, nosotros queremos ser congresistas, ministros, en fin, cuando salgamos de esto, porque tenemos, ¿no? La capacidad y la voluntad de trabajar por nuestra parte. Pero ya Ollanta era distinto, Fernando. Cuando yo llegué a la casa de Nadine, allá en Surco, me miró, digamos, de una manera tan despreciable que la verdad es que yo tuve que ponerme, digamos, fuerte para decir, mi comandante, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros, yo vengo trayendo el saludo de los compatriotas que están presos y también decirle que estamos prestos a apoyar en la campaña, en el 2006. ¿La primera campaña? En la primera campaña. Y él me dice, Jorge, me dice, ¿qué tal? Oye, tiene 3 minutos, porque ha venido una delegación de Piura y voy a conversar con ellos. ¿Qué hay? Pero comandante, ¿qué tal recibimiento? Le digo, vengo trayéndole de repente buenas nuevas de la reserva, del pueblo. Sí, pero ¿saben qué? Esto ya es un partido de civiles.
Este es un partido de civiles. O sea, el nacionalismo y Ollanta abandonaron a los que habían llevado adelante el Andahuaylas olímpicamente. Este es un partido de civiles. El que quiere apoya con firmas y el que no, pues no. Ya Abril, este es un partido, se ha convertido en un partido de civiles. Hay puros civiles, ya no hay ningún militar, ninguna de estas. Es que Abril, muchas gracias por todo y no sé en qué más te puedo servir. Obviamente que yo me exalté y hubo un intercambio de palabras, a donde él notó eso y me dijo, pero Jorge, eso se tenía que venir por el comportamiento de ustedes, en fin, por muchas cosas. Pero me gustaría que vayas a Magdalena porque ahí está Luis Mercado. Ella se va a contentar al verte. Fui, Fernando. Ya. Fui a Magdalena. Tenía un local ahí. Tenía un local. Ya. Y ahí estaba con todos los asesores brasileños, en fin, extranjeros, nacionales. Y bueno, me trataron de lo peor. Y tuve una álgida discusión con Luis Mercado porque nos dijo que éramos lumpen, que éramos incapaces, que una sarta de salaspastrosos que querían ustedes llegar al poder. En fin. Hubo un intercambio de palabras, de insultos, y la verdad es que ahora, después de todo eso, entre Magdalena me fui a pie hasta el paseo Colón, Ya. caminando porque no podía creer cómo una vez más el pueblo era traicionado, defraudado, utilizado. Ollanta no quería cerca a los reservistas entonces. Ya no, porque yo era el representante. Ya desde la primera candidatura. Desde la primera candidatura. Se portó de esa manera. Por eso es que cuando yo pasé la voz a muchos de los reservistas a nivel nacional, dijeron, pero ¿qué podíamos esperar de él? Porque no tenía la pasta de revolucionario, pues Fernando. Nunca la tuvo. Jamás se va a comparar con Antauro. Antauro dio el ejemplo, como dicen en el ejército, ojo al guía. El que estuvo al frente de las luchas, el que estuvo al frente del sacrificio, el que quizás no comió como nosotros, el que se le desgarraba la ropa como nosotros. Era muy distinto, pues Fernando. Era muy distinto. ¿Me dices, Antauro era un líder entonces? Sí, hasta la fecha. Hasta la fecha. Que ahora está en la cárcel y está deslindando. No solamente con las ideas de su padre, sino con el mismo Ollanta. No, porque un revolucionario, Fernando, un revolucionario es un Fidel Castro, un Hugo Chávez, un Evo Morales, ¿no? un Rafael Correa, personajes que han transformado a su país, que han llevado de la mano a su pueblo, a las grandes mayorías que están siempre postergadas, siempre olvidadas. Pero Ollanta Humala llegó al poder con argucias, con engaños, con traiciones, y llegando al poder prácticamente se arrodilló al sistema, Fernando. ¿Pero lo apoyas en segunda elección? No, me vino a buscar. Ya. Me vino a buscar por medio del compatriota José Segura. En ese entonces ya estuve trabajando de sereno. No fui, Fernando, porque yo tenía ese resentimiento. Muchos me decían, pero Abril, Ollanta te está llamando. No fui, Fernando, porque dije, ¿para qué? Para que otra vez nos utilicen, para que nosotros estemos levantando las banderas del pseudo nacionalismo de él, y que llegando al poder nos va a tratar como nos ha tratado. No. Y no fui, Fernando. A pesar de que él me convocó, no fui. Y desde el 2006 hasta la fecha, nunca volví a verlo. Ya. Pero tú has trabajado en el Congreso de la República. Sí. Trabajé en el Congreso de la República porque Natalie Condori me llevó los documentos, me apoyó. Digamos, de una y de otra manera hubo reciprocidad de su persona. De Natalie Condori. De Natalie Condori. Hacía muchos reservistas porque de una y otra forma nos apoyó en algo. Ya. Nos apoyó en la medida de sus posibilidades. Me llevó un año mis documentos y al otro año me llamó el coronel jefe de seguridad del Congreso de la República. A lo cual también me voy a ir. Pero Abril me dice, conocemos de tu trayectoria, de todo eso, y ven. Y fui, estuve casi año y medio ahí. Ya. Donde pude ver claramente cómo es la clase política, Fernando, cómo que estos pseudo nacionalistas congresistas prácticamente habían invertido su dinero para llegar al poder y olvidarse del pueblo, porque eso me lo dijeron a mí personalmente, a muchos congresistas que yo me había acercado para pedir ayuda para los compatriotas que están aún presos, tanto en Piedras Gordas, en Castro Castro, en Lurigancho, ¿no? Pero nadie, Fernando. Nadie, absolutamente nadie, Fernando, ha hecho lo posible siquiera, oiga Abril, oiga reservista, oiga, llévele. No, Fernando. Por eso que a veces la clase política hoy, que nos representa en el Congreso, prácticamente es apátrida hacia esta patria, indiferente al pueblo, indiferente incluso a su misma gente de su entorno.
Pero al margen de todo eso, Antauro, Fernando... ¿Y por qué saliste al Congreso? Porque hasta ese momento yo mantenía en reserva que yo era reservista. Ya. No porque alguien me lo dijo, sino que yo quería estar en perfil bajo, quería ver in situ, porque aquí yo pregordaba en las manifestaciones y cuando hacía una acción de lucha, como era la clase política, y quise estar ahí, y estuve en el meollo, en el mismo Palacio Legislativo haciendo servicio, y pude ver que no, la traición de la clase política, y quería yo cerciorar. Y me votan por una cuestión ya, digamos, de deslealtad de la presidenta en ese entonces, Ana María Solórzano. Ya, Arequipa. Y porque ella en sus discursos siempre hablaba de que estaba identificada con el pueblo, y yo entre mí dije, cuando se dio a Sandra Jara, que era la cabeza de Arequipa, me acerqué, cuando llegó a la presidencia me acerqué, doctora, le digo, si usted pudiera darme una entrevista, una audiencia para conversar sobre, más allá de temas laborales, temas del partido, de la reserva, ¿para qué emplea esa palabra? Ya. Me mandó sus asesores o su guardia personal, se hizo pasar, en fin, por funcionarios, y yo caí redondo, pues, porque nosotros no somos, pues, Fernando, gente que estamos pensando dos veces o con malicia, no, somos gente de pueblo, muy espontánea, muy sincera, muy franca, y que lo único que queremos quizá es el cambio de este país. Y caí redondo porque dije, no, soy fulano, soy mengano, hice esto, fue suficiente como para que al día siguiente me votaron. Ya. Y el coronel, que había sido padrino de Ollanta, de matrimonio, bueno, me dijo, pues, Abril, hasta aquí nomás. Hasta acá nomás. Yo tampoco no puedo poner mi cargo, ¿no? Tanto tú como Amílcar, en cierta forma, la malograron, pues, hasta acá nomás. Ya, ¿y por qué en todo este proceso los reservistas de todo el país no hicieron un deslinde público con Ollantumala? Porque desde el principio cambió, como lo dices tú, se convirtió en un presidente neoliberal, capturado por las cúpulas de poder, tanto económicas como políticas, y ustedes no deslindaron públicamente, grupalmente. Sí, grupalmente, lo habremos hecho en diferentes ciudades, pero no lo hicimos en conjunto, porque esa era la idea, de ir a Lima, deslindar, pero ya la gente, los camaradas reservistas, Fernando, en su mayoría ya pues, tenían que regresar por sus recintos, a recuperar su familia, a recuperar sus trabajos, sus patrimonios, porque tantos años de lucha, tantos años de sacrificio, para enfrancarnos de repente en otra película, en otra lucha más, ya la gente estaba ya, por lo que yo veo, hasta mi persona mismo, ya digamos, desmoralizada, ya cansada. No, pero era un asunto de hacer un deslinde, es más, de hacer de repente una acción contundente cuando él estaba de gobierno. Ese era el momento de actuar. Ese era el momento de actuar. Pero no se hizo, Fernando. La verdad es que no se hizo. Porque con lo que llega de Brasil, la información del pago de millones, con lo que llega de nuevas pruebas que la Fiscalía ahora saca de, madre mía, hasta Bogotá se siente sorprendido de los hechos que han sucedido, pero ustedes en el cambio político, en el giro político, en su momento no dijeron nada. Sí, no se dijo nada porque como estamos, digamos, cada quien en su región, tratando de organizarnos, tratando de repente de formar algún movimiento. Bueno, ya lo hay que vivir. De hecho, nosotros no somos empresarios, nosotros no tenemos siquiera un trabajo fijo y tenemos que regresar a las huestes y bueno, y sobrevivir, ¿no? Eso era, Fernando, en cierta forma que yo quería manifestarme y agradecerte mediante tu medio de poder llegar al pueblo de Tacna y convocar de repente en estos días a la reserva para poder organizarnos, para poder hacer de repente un manifiesto, hacer una acción. Ya. No es que nosotros hagamos leña del árbol caído, como se dice, pero es que sentimos, como te vuelvo a repetir, vergüenza ajena de haber seguido a un personaje nefasto, bien pesimista, porque es, de hecho, porque en las reuniones que hubieron en mi domicilio, he podido notar claramente que a Antauro siempre lo marginaban, que a Amílcar siempre lo marginaban y siempre lo relegaban y las reuniones siempre las... ¿Quién era la cúpula? Pues? La cúpula era Ulises, Ollanta y un personaje de Lima. Ya. Y las llamadas por teléfono eran casi constantes.
Pero nosotros en la vida, como no somos politiqueros, nunca hemos estado de dirigentes, siquiera pensado, ¿no?, que todo esto era, digamos, una maniobra o simplemente para llegar al poder. No. Y sácame una duda, ¿qué piensan ustedes sobre Antauro Humala? Antauro Humala, como te expliqué hace rato, demostró, y creo que ha demostrado al pueblo peruano, que es un líder, alguien que ha encabezado también un levantamiento, 2 levantamientos en aras de cambiar esta situación del país, de una verdadera transformación, y que hoy pues no está prácticamente injustamente ahí encerrado en las mazmorras, cuando su hermano debía de ser algo, no hizo nada. ¿Pero puede encabezar un nuevo nacionalismo? Un etnonacionalismo. Etnonacionalismo ligado al etnocacerismo. Y obviamente que la reserva la vamos a apoyar. Obviamente que la reserva estamos con él porque todo es... ¿Qué garantiza que no sea un nuevo Yanda? Eso ya está en la conciencia. Porque cuando conversé con él allá en la escuela militar... ¿Ya? ¿Lo has visitado? Sí, lo he visitado. Como he visitado a muchos compatriotas, a pesar de que yo trabajaba en el Congreso, he ido a visitarlos. Porque no dejo de ser pueblo, Fernando, no dejo de ser camarada. Más allá de todas las diferencias políticas que puedan haber, está la amistad y la conciencia que uno tiene que tener tranquila, de estar con sus compañeros, con sus amigos. Conversé con él y me dijo: Jorge, no quiero favores de nadie, no quiero favores de Ollanta, no quiero favores de nadie. Si tengo que cumplirme con ella, la va a cumplir. O sea, él no busca indulto, por ejemplo. No, él no busca indulto, ni tampoco amnistía. Ni tampoco amnistía. A eso también se sumó César Copa. Por eso que César Copa todavía va a salir de acá de cuántos años, ¿no? Pero yo pienso que al conversar con él le dije: bueno, esto es la conciencia, mayor Antauro, de cada quien. Ya hemos pasado esta experiencia y muchas experiencias de la clase política, y esta es nuestra conciencia, porque primero está nuestra patria. Primero, ante todo, está nuestra patria y está nuestro pueblo. Cómo está siendo saqueada, cómo está siendo depredada por las grandes transnacionales, por la clase política. Ante eso. Y si nosotros tenemos que morir, si nosotros tenemos que sacrificar nuestras vidas por ese objetivo, lo tendremos que hacer, mayor. No, sí, Jorge, eso tiene que ser. Y como te digo, nadie estamos en el pensamiento de nadie, solo está en la conciencia de cada quien, las acciones que van a realizar mañana más tarde y el peso que tiene en su espalda de llevar pues la voluntad, la esperanza de todo un pueblo que hoy prácticamente estamos postergados, ¿no? Jorge, y sácame de una duda, disculpa que te lo pregunte así porque ya entramos a la parte final de la entrevista. ¿Qué haces por la vida hoy? Hoy, como todos, desempleado, como casi la mayoría de reservistas, buscándonos la vida por aquí por allá, en lo que podamos, recurseándonos, como se dice, porque al nosotros estar a la palestra de las luchas, de las acciones, de las protestas, siempre nos han visto pues no de reojo, y digamos con mucha desconfianza, y que nadie nos da pues digamos un trabajo, ¿no? Nadie tampoco realza el hecho de que nosotros alguna vez hemos salido en defensa de esta patria. Pero eso nos tiene sin cuidado, Fernando, porque somos licenciados, soldados, que siempre vamos a estar de pie, que siempre vamos a tener la moral y la fuerza de seguir adelante. Eso no nos mella para nosotros. Pero sí estamos con la fuerte convicción de organizarnos, con la fuerte convicción de acordar lineamientos con el mayor Antauro para que todo esto se revierta y que no tengamos pues a esta clase política que hoy prácticamente está destrozando nuestro país, porque ese es el término más claro, en manos de las transnacionales, en manos de la clase política, porque es un caos y no queremos convertirnos como hoy está Venezuela. Perfecto. Gracias por estar acá, Jorge. No, gracias a ti, Fernando, por darme la oportunidad de llegar al pueblo de Tacna y por de una y otra manera manifestarme en relación a este tema del ex comandante Ollanta Humala.